Hola, ¿cómo están? Pues aquí con un poco de molestia en la garganta, pero bueno, con el gusto de saludarles en esta nuestra última sesión de nuestra materia de habilidades de alta dirección en instituciones de educación superior. Pues quiero compartir con ustedes esta última sesión con algunas reflexiones interesantes sobre lo que el liderazgo representa, las habilidades que deben tenerse y sobre todo sobre un asunto que se llaman los modelos gerenciales y la creatividad para la toma de decisiones. A lo largo de las lecturas y de las sesiones que hemos tenido, pues hemos caído en la cuenta en que es muy importante la comunicación que puede ejercer el líder, también cómo debe trabajar hacia adentro ese crecimiento personal que finalmente acaba siempre siendo determinante para el poder conducir adecuadamente una organización, particularmente una institución de corte educativo, y cómo tenemos que ir trabajando esas y perfeccionando sobre todo esas habilidades que, bueno, pues a las que estamos obligados desde la posición del liderazgo. Pero ahora, bueno, pues el entorno es cada vez más dinámico, ya lo hemos comentado también en otras sesiones, cómo vamos avanzando con muchas cosas, cómo hay tanta información, tantas cosas que procesar y simplemente la dinámica de las instituciones, pues que siempre es cambiante y a veces muy acelerada, tiene algunos periodos, ustedes seguramente lo habrán notado, de letargo en lo que todo parece que no se mueve, pero repentinamente hay alguna decisión que tomar, algún programa que emprender. Y esto cambia radicalmente todo el esquema. Bueno, pues para poder tomar decisiones ante esta dinámica y tomar sobre todo aquellas determinaciones que conduzcan a la organización hacia el cumplimiento de sus objetivos, como ya lo vimos con anterioridad, liderando, no solamente conduciendo, es decir, trayendo a la convicción de los integrantes de la organización desde su interiorización, bueno, la visión de la organización que después se suma y bueno, ya vimos varias herramientas que tenemos para ir combinando a los involucrados, cómo irlos anclando para que vayan ellos en un principio siendo jalados y después siendo el motor justamente de cualquier institución. Esto que vamos a ver ahora son los modelos gerenciales que nos proporcionan un marco mucho más estructurado para poder abordar este proceso. Y vamos a ver por otro lado que la creatividad es un elemento esencial en la resolución de problemas. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios como esos de pensar fuera de la caja, es interesante y bueno, es lo que le permite a las empresas y a las instituciones, bueno, pues adaptarse y estar listos siempre para un mundo cambiante. Los modelos gerenciales para la toma de decisiones, nosotros vamos a contemplar únicamente tres de estos modelos, que son, como lo hemos basado, lo más normal, lo extremo y un intermedio en estas condiciones. El primer modelo es el modelo racional. Se basa en recopilar información, hacer un análisis lógico y una evaluación de las alternativas y a partir de ahí, a través de esta estructura formal, tomar decisiones complejas. ¿Qué desventajas tiene este modelo que a veces puede ser limitado en situaciones de incertidumbre? Si recordamos a un ejercicio que todos vivimos y del cual todos tenemos todavía algún recuerdo y en algunos casos algunas secuelas, pues podemos hablar del COVID. ¿Qué se pensaba cuando inició el COVID ahí por ahí del 10, 11 de marzo del 2020? Que esto se iba a resolver de manera simple. Es más, vámonos un poco más atrás. Allá a finales de 2019, por ahí de diciembre, se pensaba que iba a ser una más de esas enfermedades que iban a contenerse en algún lado y de entrada el análisis lógico, el primero, el superficial, determinó que eso no iba a pasar de una simple enfermedad endémica de alguna localidad, en este caso de China, y pensaron que ahí se podía quedar y bueno, la evaluación era vamos a contener esa población, vamos a hacer un aislamiento y en un par de meses esta situación está resuelta. Sin embargo, el análisis lógico también llevó a que esto empezara a desenvolverse y al final hubo quien no lo quiso ver, pero bueno, el potencial de contagio llevó a lo que todos conocemos. Ya para marzo del siguiente año 2020, ya parece entonces esto era totalmente 19 de marzo, ya recuerdo la fecha. Para ese entonces esto ya era muy, muy complicado. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, si se hubiese tomado un modelo racional, revisando los elementos lógicos y la evaluación de alternativas, ¿qué se podía hacer? Restringir entradas en los aeropuertos, restringir entradas de turismo, mercancías, todo lo que tenía que hacerse debe haberse basado en un modelo racional, es decir, más allá de los apasionamientos o de la buena expectativa o de los buenos deseos que el tomador de decisiones pueda tener, el modelo racional proporciona los elementos a través del análisis lógico. Hay muchas herramientas de análisis lógico, desde un análisis FODA hasta una progresión, hasta una regresión estadística y analítica que nos pueden servir para tomar decisiones.
Insisto, ¿qué desventajas tiene? Pues que a veces el tiempo no nos da para hacer estos análisis tan complejos y muchas veces basados en la intuición del líder. Ya vimos algunas de las leyes que regulan esta intuición. Bueno, pues tiene que tomarse la decisión y asumir las consecuencias. Sin embargo, el modelo racional es mucho más cuadrado, es el que nos encuadra, nos encierra en no tomar decisiones. ¿Qué ventajas tiene? Que en el largo plazo este modelo es muy útil. Es decir, también se los he comentado en sesiones anteriores, nada los debe distinguir a ustedes más que su capacidad de aplicar el método a todo. Todo en esta vida, el 99.9% de las cosas resuelven a través de un método lógico, analítico, que después nos lleve a la toma de decisiones. Casi todo se puede resolver por esa vía. Sin embargo, hay cosas que no y vamos a ver más adelante. El siguiente modelo que se ocupa para la toma de decisiones es el modelo incremental, es decir, se centra en hacer ajustes graduales a las decisiones existentes. Tomamos una decisión de inicio y después vamos viendo si es posible irla ajustando, si es posible irla cambiando, haciendo graduaciones a este esquema, por eso el incremental gradual, que nos permite ir ajustando según nos vayamos enfrentando con la realidad o con los factores que no tenemos bajo control. Este es adecuado para un entorno más estable donde más que cambiar la situación evoluciona. El ejemplo de la pandemia podría haber sido, a ver, en primer lugar vamos a restringir accesos. En segundo lugar, vamos a hacer un censo de enfermos. En cuarto lugar, vamos a desarrollar el proceso de las vacunas. Y en quinto lugar, vamos a vacunar a la población. Eso es un entorno incremental. Y hay otro más que es, les digo, el extremo de lo racional, el modelo de decisiones participativas. Aquí cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Involucra a los miembros del equipo en el proceso decisional, fomenta la aceptación de decisiones y promueve un ambiente colaborativo. Eso está muy bien, pero este modelo tiene muchísimas desventajas. Dicen por ahí, si quieres que algo no se resuelva, encárgaselo a un comité. Hemos visto a lo largo de la historia de este país y en muchas de las situaciones comités para resolver algo que nunca resuelven nada. Es decir, esa idea de que todo el mundo debe quedar contento ocasiona muchas veces que algunos de los miembros nieguen la realidad. Es decir, hay cosas que yo no quiero ver y pretendo convencer a los demás de que no lo vean al igual que yo para poder no tomar una decisión, sino legitimar una decisión tomada a través de un proceso que escondo bajo un talante democrático, bajo un talante participativo. Eso no existe. Eso es muy poco probable. ¿En qué funciona? Ah, bueno, funciona en modelos de empresas reducidas, es decir, en modelos donde podemos, basados en el previo análisis, en una, se llama intuición del líder, es decir, una vez que ya has tomado muchas decisiones y ya sabes por dónde vas, entonces puedes consultar otras alternativas para no encerrarte en un cuadro y pensar un poco fuera de la caja, escuchando otras voces, pero no poniendo el cumplimiento de las metas de la misión y de la visión organizacional en manos de un comité que finalmente no sabes qué calidad de intereses puede tener. Eso generalmente no es lo más recomendable y creo que en este país lo hemos vivido, bueno, de manera extrema, por llamarlo de algún modo. ¿Qué es muy importante para poder resolver los problemas? Ya vimos, tomar alguno de estos modelos, alguno de estos tres, o la combinación de estos tres es viable, desde luego, desde el modelo racional, el modelo incremental y después el modelo participativo, eso es muy útil, pero hay un ingrediente que yo creo que a ustedes los distingue, y aprovecho haciendo aquí una pausa sobre lo que hemos comentado en sus sesiones. Reconozco que en sus trabajos de estas dos últimas semanas mejoraron bastante con relación a los de las primeras semanas. Los organizadores gráficos fueron un poco extensos, salvo un par de ejercicios, sobre todo uno que hicieron ahí en el programa de Canva, me pareció muy adecuado. Tienen que hacerlos más resumidos. Imagínense que el organizador gráfico, como lo tienen que desarrollar, es un mapa de su mente. Hubo quien le cargó muchísima información, se los evaluó adecuadamente, sin embargo, para que lo vayan teniendo en cuenta, es como ustedes lo están pensando. No piensan en toda la definición, simplemente en aquellos elementos que les son característicos y que les permiten a ustedes identificar las situaciones más importantes. Entonces, bueno, se los dejo ahí para que lo consideren. Pero hubo quien fue muy creativo en el desarrollo de sus documentos. También en la parte del ensayo sobre Mamoru Ito, creo que mejoraron bastante. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer. También hubo un par de trabajos ahí muy limitados, perdón por las evaluaciones, pero bueno, tuve que penalizar un poco ahí al comparar trabajos muy bien organizados, con una muy buena presentación, con trabajos de 3 o 4 hojas que no correspondieron. Pero bueno, regresando al tema, la importancia de la creatividad en la resolución de problemas nos permite adaptarnos a la incertidumbre. Es decir, podemos estar siempre listos y no cerrarnos en querer ver solo una parte de la realidad, sino poder salirnos, les decía, imaginemos que vamos conduciendo, es un poco asomar
la cabeza por la ventanilla para ver qué sigue adelante y entonces regresar al volante a tomar alguna decisión. Tiene sus desventajas, sí, claro, pero finalmente a partir de la incertidumbre y de la creatividad es como se generan las grandes innovaciones. Y aquí nos da paso justamente a esto. El poder innovar impulsa la generación de ideas frescas y soluciones que antes se veían distantes, pero que hoy son realidad. Eso facilita también la diferenciación competitiva en un mercado muy saturado. Les pongo un ejemplo que todos vivimos y que es muy útil para lo que estamos estudiando. Yo creo y conozco algunos otros ejercicios de escuelas de educación superior particulares en el Valle de Toluca, pero les puedo asegurar que alguien que lleva la ventaja en una solución innovadora a través de la plataforma que hoy nosotros ocupamos es nuestra institución, es el IUEM. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones tuvieron la habilidad para desarrollar un modelo de educación a distancia como lo estamos teniendo hoy. Es cierto, ya hay otros ejercicios, pero lo que ha hecho IUEM en esta materia va mucho más avanzado. Es decir, cuando empezó la pandemia, alguien con mucha visión en la organización tuvo la capacidad de salirse de la ventanilla, mirar hacia adelante y valorar que era necesario comprar una plataforma adecuada que tuviera capacidad para todos quienes impartimos clase y quienes la reciben. Y a partir de ello, poderse posicionar. Hoy esta modalidad en la que ustedes están cursando es una modalidad sin duda muy avanzada que otras instituciones no han podido desarrollar por la falta de visión y la falta de liderazgo de alguien que las está dirigiendo. ¿Por qué es importante la creatividad? Porque fomentar la creatividad también entre los empleados lleva a la identificación de procesos más eficientes y soluciones más efectivas. Es decir, muchas veces estamos tan cerrados en nuestro paradigma que no escuchamos a alguien que en una toma de decisión de manera democrática nos dice, oye, ¿y por qué no lo solucionan de esta manera? Es mucho más fácil. Aquí es donde entra esta situación que se llama la ceguera de taller. Dejamos de ver de tanto que tenemos las cosas enfrente. Es decir, cuando nos sacudimos la mente, cuando nos tallamos los ojos y volvemos a retomar con creatividad la visión de nuestro camino, nos permite, oye, pues se podía solucionar de tal o cual manera, o por qué no aplicamos tal método. Esto es muy común en los temas fabriles, en la ingeniería, y resulta de mucha utilidad. Ahora, ¿cómo integramos estos modelos de toma de decisiones desde la visión gerencial de liderazgo con la creatividad? Bueno, pues podemos verlo en dos sentidos. En primer lugar, un enfoque holístico o integral. La combinación de los diferentes modelos, si los pusiéramos en una tabla, de lado el modelo racional, el modelo incremental y el modelo democrático o el modelo digamos, general, y cursamos las diferentes vías de innovación, cómo encontrar nuevas soluciones, cómo enfrentar la incertidumbre y cómo resolver problemas, les ponemos una matriz, podemos hacer una combinación muy interesante y eso nos permite que todo sea posible, es decir, dentro de la creatividad todas las posibilidades son reales. Es decir, hay un montón de infinitas posibilidades que podemos desarrollar a partir de entrarle con creatividad y con una visión integral de los problemas. Podemos aprovechar por un lado la rigurosidad de los modelos, es decir, el modelo racional que nos implica no salirnos del paradigma, pero por el otro lado la solución creativa que nos permite encontrar un punto donde esto se cruce y a partir de ahí tomar una decisión más adecuada. Cuando podemos establecer tanto la capacidad de toma de decisiones como la creatividad, ¿qué generamos en una institución? Una cultura organizacional. Es decir, fomentamos una cultura que valora la creatividad, pero que además aprecia la disciplina y el talento para poder cumplirlos con los objetivos al tiempo que no es ajena a la adaptación y a soluciones innovadoras. Estas dos condiciones a mí me parece que son fundamentales y que sobre todo en el liderazgo joven, en el liderazgo pujante que ustedes pueden representar dentro de las organizaciones, en este liderazgo alejado de la visión de jefatura y de autoridad, es lo que tiene que distinguir. Cuando logran integrar la creatividad y los modelos gerenciales, esto es fundamental para poder mantener la relevancia de una institución en el largo plazo. ¿Qué podíamos empezar a concluir de esto? Bueno, que los modelos gerenciales nos ofrecen, por un lado, la estructura y el orden para la toma de decisiones, mientras que la creatividad nos aporta la vitalidad y la adaptabilidad de nuestras cosas. Cuando logramos hacer sinergia entre estos dos elementos, no nada más fortalecemos la resolución de problemas, sino que también apoyamos el crecimiento y la sostenibilidad en un entorno particularmente educativo que siempre es muy dinámico y muy, muy, muy competitivo. Yo creo que el liderazgo moderno y joven que ustedes pueden representar requiere que sean capaces y que conozcan las herramientas como las que hemos visualizado, de los análisis FODA, del liderazgo, del coaching, un elemento muy importante, del orden, de la disciplina, de la creación de misión, visión, objetivos acordes a la institución y también a las personas, pero que también tengan ustedes
además de esta rigurosidad de los modelos, tener esa chispa de creatividad que les permita tomar una decisión adecuada en un momento que pudiera parecer de mucha incertidumbre. Es decir, podríamos concluir que el liderazgo representa todo eso que hemos visto, es decir, podemos ver que ser líder, y empezaremos aquí a redactar la conclusión final de nuestro curso, el liderazgo es mucho más que tener capacidad de conducir una organización. Es decir, si tenemos todos los elementos, una institución, un soporte administrativo, un soporte académico, planes, programas de estudio, alumnos, infraestructura, teóricamente no se necesita más nada para poder conducir una organización. Sin embargo, de lo que sí estoy seguro es que todas y cada uno de ustedes pueden y deben aportarle mucho más al esquema donde están ustedes participando. El líder es capaz no solamente de conducir a la organización, sino de convencer a las personas. Eso me parece que es muy importante. Perdón por los iconos que están saliendo aquí en la presentación, pero es, ya saben, la inteligencia artificial trabajando. Entonces, me parece que es muy importante que logremos desarrollar desde su postura de liderazgo mucho más que conducción. Y esto implica muchas veces, y afortunadamente, el desarrollo de un sello personal, de esa imagen, de esa postura que ustedes pueden dejar, de ese legado que representa la capacidad no solo de haber conducido, sino de haber convencido. Yo creo que eso es muy importante. El líder conduce y también convence. El líder cambia la organización, pero también cambia la vida de las personas. El líder cumple con sus metas, pero también obtiene realización. El líder es capaz de tener satisfacción material, pero también, desde luego, una satisfacción profesional y una superación personal que le permite seguir conduciendo. ¿Es fácil? No, sin duda el camino del liderazgo es una de las posiciones más complejas dentro del desarrollo de cualquier organización. Representa voluntad, trabajo, esfuerzo, sacrificio, disciplina, lectura, muchas veces soledad, desde luego que representa. Decían que nunca se está más solo cuando se está en el poder. Y algo que quiero compartirles también, que me parece que puede ser un cierre excelente para esta sesión de la que estamos hablando. ¿Qué sigue después del liderazgo? ¿Qué pasa cuando ocupas una posición de poder y al final la posición se acaba, como todas? Tienes que dejar. Nunca se está más solo que cuando el poder se acaba. Y por eso es muy importante generar liderazgo, porque cuando has generado liderazgo puedes perder la posición de poder, puedes concluir tu ciclo de poder, tu ciclo de ejercicio. Sin embargo, siempre te queda la satisfacción de la compañía de aquellas a las que les cambiaste la vida. Es decir, nada hay más satisfactorio que regresar a una institución en la que tuviste la posibilidad de trabajar, y desde luego, si fue de conducir, excelente, para poder después caminar y que todo el mundo te reconozca por algo que hiciste, no solamente por la organización, sino por la manera en la que tocaste la vida de ciertas personas y eso te permitió cambiarlas. Yo se los puedo compartir que es sin duda una de las experiencias más gratificantes que tengo en mi paso por las instituciones de educación superior, que he tenido la confianza y la enorme posibilidad de vida de conducir. Hoy tengo compañeros y tengo egresados y tengo amigos que se formaron mientras yo conducía alguna institución. Tengo ingenieros, tengo enfermeros, tengo paramédicos a los que me da mucho gusto ver y hacer su trabajo, contadores, tengo licenciados en administración, en fin, una cantidad muy importante de profesionistas que hoy en algún momento, cuando camino en la calle, me los encuentro. Oiga, usted trabajaba en la institución donde yo estudié. Pues la verdad es que tenía una institución que tenía 2.500 alumnos, entonces era prácticamente imposible conocerlos a todos, pero sin embargo sí hay quien me dice: yo me acuerdo que usted alguna vez, siendo el rector de la universidad, pasó a mi salón a decirme que íbamos a tener un muy buen curso de inicio. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia y son los que yo los conmino para que ustedes puedan lograr, y desde luego sembrar a partir de ello una enorme, enorme capacidad de liderazgo que, lejos de que se acabe el ciclo de poder, inicia el ciclo del crecimiento profesional, y eso me parece que es muy importante. Con estas aseveraciones yo estaría dando por cerrado nuestro curso formalmente. Sin embargo, quisiera hacerles algunos comentarios para su trabajo final, que me parece que serán muy importantes y que sí les pido que lo tomemos con bastante seriedad, porque además es una suerte de prueba final de todo esto. ¿Han ustedes revisado muchos estilos de liderazgo? Hemos visto a partir de lo que aquí hemos decidido algunas cosas, y hoy quiero pedirles que se apliquen ustedes un cuestionario de autoliderazgo, que ustedes, a partir de esta herramienta muy importante, que sin conocer le agradezco al autor, porque creo que este señor Paco Ortiz, el titular y propietario de este documento, ha hecho mucho en poder resumir muchas de las cosas que platicamos en este cuestionario. Creo que es muy importante.
Vean ustedes, se aplican ustedes preguntas, quiero que las tachen y ya tachadas las escaneen, me los envían. Vean ustedes cómo les va a ir preguntando algunas cosas que tienen que ver con lo que hemos platicado. Es decir, ¿son ustedes líderes o son ustedes jefes? ¿Hasta dónde están? ¿Cuánto han caminado? ¿Cuánto hemos podido avanzar? Entonces creo que este cuestionario les va a dar a ustedes una idea, y en la medida en lo que ustedes lo realicen de manera transparente, de manera honesta, la verdad es que yo no voy a evaluar su capacidad de liderazgo, yo voy a evaluar el desarrollo de su actividad. Como ustedes lo hagan en realidad, donde se encuentren después de tenerlo, no es algo que yo vaya a evaluar, yo solamente voy a evaluar su trabajo, pero creo que este documento se tiene que convertir en una suerte de book of the bed, es decir, esos libros de la cama que digan, a ver, ¿qué me falló hoy en función de esto que tengo? Oye, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿por qué estoy contestando esto? Y si ustedes quieren ser un poco más críticos y un poco más analíticos con ustedes mismos, pregunten, seleccionen 4 o 5 de estas preguntas, tanto del cuestionario A como del cuestionario B, y pregúntenselas a sus compañeros de trabajo. Dile, oye, ¿qué piensas? ¿Tú crees que cuando algo no está haciendo bien, estoy siendo correcto en la manera de corregir, la manera de retroalimentar, o crees que no? Oye, ¿cómo ves cuando alguien nos encarga mucho trabajo, el jefe de más arriba nos encarga algo? ¿Cómo ves? ¿Lo tomo con gusto o lo tomo con disgusto? Y lo transmito hacia ustedes, en fin. Eso les va a permitir a ustedes tener esta radiografía de su liderazgo, y creo que ustedes al final pueden encerrar ahí cuál es el lugar donde se ubicaron, y les va a ser de mucha utilidad. Y además yo quisiera que no lo hicieran una vez, que después de aplicar algunas de las herramientas que ya hemos comentado, de leer algunos de los libros que ya les he compartido, pudieran volvérselo a aplicar, tomarlo en cuenta, y quizás sea una evaluación que puedan estar ustedes haciendo, pues si no cada mes, sí unas 2 veces al año, para que dijeran, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado y cómo me sirvió mi curso de habilidades de liderazgo? Y además, ¿cómo he perfeccionado esas habilidades que desarrollé para poder trabajar adecuadamente en un entorno en donde tengo más que la responsabilidad de conducir una institución? Se los he comentado también en otras sesiones. Quienes tenemos la posibilidad de conducir o de trabajar en una institución educativa, más que conducir una universidad, más que conducir un grupo, una carrera, un departamento, lo que conducimos son vidas de personas que han puesto lo más valioso que tienen en nuestras manos, y como tal merece nuestra responsabilidad y el mayor de los ejercicios de profesionalismo, para poderle entregar, ya no hablemos de la sociedad, a cada uno de nosotros mismos la condición de la satisfacción del deber cumplido. Yo les aprecio mucho su tiempo, su paciencia, su esfuerzo. Sé que a veces no todos jalamos de la misma condición, pero creo que ustedes hayan permanecido estudiando desde donde empezaron y hoy se encuentren en donde están, a mí me parece que es muy adecuado. Se lo reconozco. Ojalá no se queden ahí, ojalá sigan estudiando. Yo no sé si les interesa seguirse formando, si van a llegar todos al doctorado, al postdoctorado. La verdad es que es un camino de nunca acabar, que además se vuelve adictivo, pero creo que ustedes pueden seguir trabajando, y yo espero que esta maestría, que tiene un corte de hacer los mejores en su profesión, haya cumplido con la expectativa, y que particularmente esta materia les deje mucho más que la lectura de unos libros. Les dejen ustedes la semilla de que tienen que conducir sus equipos con responsabilidad, y que tarde o temprano, estoy seguro y no tengo la menor duda, van a tener ustedes que tomar decisiones responsables, y yo espero que a partir de lo que hemos analizado en este curso las tomen, si no con los mejores efectos, sí con la tranquilidad de conciencia de que sepan que no tomaron una decisión solo porque así los llevó la circunstancia. A veces tomamos decisiones, las mejores decisiones, con lo mejor que tenemos, y a veces no alcanza. Sin embargo, creo que la tranquilidad que les va a dar el saber que no lo tomaron tan a la ligera, creo que eso garantiza que ustedes sigan teniendo el talante de liderazgo que ustedes están forjando, y que más adelante este talento y este trabajo les ha reconocido. Les agradezco mucho la atención durante estas semanas, y les deseo que les vaya muy bien en su desempeño profesional. Que tengan una excelente semana. Estoy pendiente de sus trabajos. Los retroalimentos, si quieren empezar a mandarlo cuanto antes, haré un esfuerzo por retroalimentarlos de aquí al jueves, para que tengamos todo listo y podamos cerrar la materia sin ninguna complicación. Y por la evaluación, no se preocupen, hagan su mejor esfuerzo, y yo corresponderé de la misma manera. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.